Santo Alfonso María de Ligorio nació el 27 de septiembre de 1696 en la ciudad de Marianella, cerca de Nápoles, en el Reino de Nápoles, Italia. Primogénito de una familia noble, Alfonso creció rodeado de cultura, disciplina y fe. Su padre, Giuseppe de Ligorio, era un oficial naval de gran prestigio, y su madre, Anna Cavalieri, una mujer profundamente piadosa que desde temprano inculcó en su hijo el amor a Dios y a la Iglesia. La educación que recibió unía el rigor académico con la espiritualidad cristiana. Desde muy pequeño, Alfonso demostró una inteligencia inusual y una gran capacidad de memorización. Hablaba varias lenguas, poseía un razonamiento lógico impresionante y una sensibilidad especial para las artes, sobre todo la música y la pintura. Al mismo tiempo, era un joven disciplinado y obediente, habituado al orden y al honor que su posición social exigía. Su padre deseaba para él una carrera de prestigio, que uniera el honor familiar y la estabilidad. A los 16 años, Alfonso ya se había graduado en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de Nápoles, convirtiéndose en uno de los abogados más jóvenes de Europa. Su habilidad en la defensa de causas era notable y rápidamente conquistó fama en los tribunales. A pesar de su juventud, su seriedad y claridad en los argumentos despertaban respeto incluso en los jueces más experimentados. Para su familia, el futuro parecía prometedor. Sin embargo, la vida de Alfonso empezó a cambiar cuando comenzó a percibir las fallas e injusticias del mundo jurídico. Aunque era correcto y honesto, presenciaba frecuentemente manipulaciones, corrupción y desigualdades que perjudicaban a los más pobres e indefensos. Su sensibilidad cristiana no se acomodaba a esa realidad, y eso empezó a generar en él una profunda inquietud espiritual. El momento decisivo ocurrió en 1723, cuando Alfonso perdió un proceso judicial que parecía ganado de manera segura. Las circunstancias fueron tan injustas que vio claramente la vanidad y fragilidad de la gloria humana. Al salir del tribunal, pronunció las palabras que marcarían su vida. «Oh mundo engañoso, ahora te conozco. Adiós, tribunales». Esa frase selló el fin de su carrera como abogado y el inicio de su camino hacia el sacerdocio. Poco tiempo después, Alfonso decidió consagrar su vida enteramente a Dios. Su decisión fue recibida con cierta resistencia por parte de su padre, que había invertido mucho en la formación de su hijo. Sin embargo, con el tiempo, la familia aceptó la vocación sacerdotal, reconociendo que era un llamado profundo y verdadero. Alfonso entonces ingresó en el seminario e inició su formación teológica. Durante sus estudios se destacó por la profundidad y claridad de pensamiento. Su amor por la Sagrada Escritura y por la teología moral era evidente, y dedicaba largas horas al estudio y a la oración. Al mismo tiempo, no se apartaba de la vida pastoral, visitaba enfermos, ayudaba a los pobres y participaba en misiones populares en comunidades necesitadas. En 1726, a los 30 años, Alfonso fue ordenado sacerdote. Desde el principio, asumió el compromiso de servir especialmente a los más pobres y abandonados. Su manera de predicar era sencilla, directa y profundamente conmovedora, alcanzando tanto a intelectuales como a campesinos. Creía que la verdad del Evangelio debía anunciarse de forma clara y accesible a todos. La experiencia pastoral de Alfonso lo llevó a percibir que muchas almas se alejaban de Dios por falta de instrucción religiosa y apoyo espiritual. Veía con tristeza la ignorancia sobre los sacramentos y la doctrina de la fe, sobre todo entre los más humildes. Esta constatación comenzaría a orientar sus futuras obras y fundaciones. Además de predicador, Alfonso era también un misionero incansable. Viajaba a pie o a caballo largas distancias, llevando la palabra de Dios a pequeños pueblos, zonas rurales y regiones marginadas. No se limitaba a predicar, confesaba durante horas, aconsejaba, organizaba catequesis e incentivaba la devoción a Nuestra Señora. Durante esas misiones profundizó su devoción mariana, especialmente a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que más tarde se convertiría en patrona de su congregación.
Para Alfonso, María era la madre amorosa que conducía a los pecadores a Cristo e intercedía por todas las necesidades espirituales y materiales. Su fama como predicador creció, pero Alfonso no buscaba reconocimiento personal. Al contrario, temía que la vanidad lo apartara de la humildad evangélica. Mantenía una vida de intensa oración, con largos períodos de adoración al Santísimo Sacramento, donde encontraba fuerzas para su ministerio. Al mismo tiempo, Alfonso comenzó a dedicarse a la escritura. Percibía que los libros podrían alcanzar a aquellos a quienes no conseguía visitar personalmente. Sus primeros escritos estaban orientados a la catequesis y a la instrucción moral de los fieles. Más tarde, sus obras se convertirían en referencia para sacerdotes y laicos en todo el mundo. Poco a poco, su deseo de crear una obra más estructurada comenzó a crecer. Quería fundar una congregación cuya misión principal fuese evangelizar a los pobres y olvidados, especialmente en las zonas rurales. Esta inspiración maduraría con el tiempo y se haría realidad en pocos años. En esa fase inicial de su ministerio, Alfonso también enfrentó pruebas e incomprensiones. Algunos lo criticaban por su lenguaje simple, acusándolo de no ser suficientemente erudito. Sin embargo, él se mantenía fiel al método que consideraba más eficaz: hablar al corazón de las personas, no solo a su razón. La convivencia cercana con el pueblo hizo que Alfonso conociera de cerca las dificultades materiales y espirituales de los más humildes. Entendía que la evangelización debía estar acompañada de gestos concretos de caridad. Por eso, organizaba colectas para ayudar a familias necesitadas e incentivaba a los fieles más acomodados a practicar la limosna. Su espiritualidad estaba profundamente enraizada en la misericordia de Dios. Creía que nadie estaba perdido para siempre, siempre y cuando hubiese un arrepentimiento sincero y confianza en la gracia divina. Esta visión impregnó toda su vida y obra, convirtiéndolo en un apóstol de la esperanza para los pecadores. En paralelo al trabajo misionero, Alfonso mantenía una vida austera, ayunaba frecuentemente, hacía penitencias y dormía poco, dedicando gran parte de la noche a la oración y al estudio. Su disciplina era fruto de un amor intenso a Cristo y de un ardiente deseo de santidad. El celo pastoral de Alfonso también se manifestaba en la administración de los sacramentos. Era conocido como un confesor paciente y misericordioso, capaz de orientar con prudencia y firmeza, sin jamás perder la ternura. Muchos recurrían a él para encontrar paz y reconciliación con Dios. La decisión de fundar una congregación misionera cobraba cada vez más fuerza en su corazón. Alfonso percibía que él solo no podría alcanzar todas las regiones necesitadas. Era necesario reunir hombres con el mismo ideal, dispuestos a vivir la pobreza evangélica y a dedicarse completamente al anuncio del Evangelio. Al final de esta primera fase de su vida, Santo Alfonso estaba plenamente convencido de que su misión era llevar a Cristo a los más abandonados. Esa convicción lo llevaría a fundar en poco tiempo la Congregación del Santísimo Redentor, que cambiaría para siempre el panorama misionero de la Iglesia. La inspiración para fundar una congregación misionera comenzó a tomar forma en el corazón de Santo Alfonso hacia 1730. Percibía que en las zonas rurales y montañosas del reino de Nápoles, muchas comunidades estaban completamente abandonadas espiritualmente. Pocos sacerdotes llegaban a esos lugares y la población vivía en la ignorancia religiosa, sin acceso frecuente a los sacramentos. En 1731, durante una misión en la región de Scala, una experiencia significativa confirmó esta inspiración. Alfonso conoció a un grupo de pastores y campesinos que le pidieron que regresara para enseñarles la doctrina cristiana. Vivían aislados y no tenían ni siquiera un sacerdote que celebrara la misa regularmente. Esta realidad tocó profundamente su corazón y le hizo nacer la convicción de que Dios lo llamaba a cuidar de esos más abandonados. Tras discernimiento y mucha oración, Alfonso comenzó a reunir compañeros con el mismo ardor misionero. El proyecto enfrentó resistencia de algunos clérigos e incluso de autoridades eclesiásticas,
que veían la idea como demasiado audaz. Sin embargo, Alfonso se mantenía firme, confiando en que, si era obra de Dios, prosperaría. Finalmente, el 9 de noviembre de 1732, en la ciudad de Scala, Alfonso fundó la Congregación del Santísimo Redentor, también conocida como Redentoristas. La misión de la congregación era clara: seguir el ejemplo de Jesucristo, anunciando la buena nueva a los pobres. El carisma redentorista unía la predicación sencilla y accesible a una profunda vida de oración. La comunidad inicial era pequeña y los primeros años estuvieron llenos de dificultades. Muchos de los que comenzaron el camino al lado de Alfonso terminaron desistiendo, ya fuera por cansancio o por las condiciones precarias de vida. Las misiones exigían largos viajes, soportar el frío, el hambre y el rechazo de algunos lugares, pero Alfonso mantenía la serenidad, sostenido por su fe. Los redentoristas organizaban misiones populares que duraban varias semanas. Incluían predicaciones diarias, catequesis para adultos y niños, confesiones, adoración al Santísimo Sacramento y celebraciones marianas. El método era sencillo, pero profundamente eficaz, pues transformaba corazones y renovaba comunidades enteras. El estilo misionero de Alfonso valoraba el contacto directo con las personas. Él y sus compañeros visitaban las casas, conversaban con las familias y se interesaban por sus dificultades. No predicaban solo desde el púlpito, sino que caminaban junto al pueblo, compartiendo alegrías y sufrimientos. Esa cercanía generaba gran confianza y abría las puertas al Evangelio. A pesar del cansancio y de los viajes extenuantes, Alfonso mantenía una disciplina espiritual rigurosa. El día comenzaba con largas oraciones y terminaba con meditación y examen de conciencia. Creía que, sin oración, la misión se volvía estéril. Por eso insistía en que sus cohermanos cultivaran una vida espiritual profunda. En sus misiones, Alfonso daba especial atención a la Eucaristía y a la devoción a María Santísima. Incentivaba la comunión frecuente, algo poco común en la época, y promovía la práctica de las novenas marianas. Para él, María era el camino más seguro para llegar a Jesús, y por eso recomendaba el recurso constante a la intercesión de la Madre de Dios. La fama de sus misiones se difundió rápidamente, y pronto la congregación empezó a recibir pedidos para actuar en nuevas regiones. Sin embargo, los recursos eran limitados, y Alfonso necesitaba hacer elecciones cuidadosas para no comprometer la vida espiritual de los misioneros. Prefería atender menos comunidades, pero de forma más profunda y duradera. Además del trabajo misionero, Alfonso comenzó a escribir libros que ayudasen tanto a los misioneros como a los fieles. Entre ellos destacó el clásico Visitas al Santísimo Sacramento y a María Santísima, que se convertiría en una obra de referencia en la vida devocional católica. Con un lenguaje sencillo y cálido, el libro incentivaba la intimidad con Jesús Eucarístico. Su preocupación por la moral cristiana también lo llevó a escribir sobre teología moral. Alfonso percibía que muchos confesores eran excesivamente rigurosos, alejando a los penitentes de la misericordia de Dios, mientras que otros eran excesivamente laxos, minimizando la gravedad del pecado. Propuso un camino equilibrado, llamado rigorismo moderado, que unía firmeza en la verdad con ternura pastoral. Las primeras misiones redentoristas generaron frutos espirituales notables. Comunidades enteras retornaban a la práctica sacramental, se producían reconciliaciones familiares y el espíritu cristiano se renovaba. Eso confirmaba a Alfonso que la obra era querida por Dios y debía continuar a pesar de las dificultades. Con el tiempo, la congregación creció y se estructuró mejor. Nuevos misioneros se unieron al trabajo y se fundaron casas religiosas para servir como bases misioneras. Alfonso, sin embargo, no se acomodaba. Estaba siempre buscando nuevas formas de alcanzar los corazones alejados de la fe. No todos, sin embargo, veían su trabajo con buenos ojos. Algunas autoridades eclesiásticas y miembros de la nobleza
consideraban los métodos de Alfonso demasiado simples para la dignidad de la Iglesia. Otros lo criticaban por dedicar tanto tiempo a los pobres en vez de enfocarse en parroquias ricas e influyentes. Alfonso, sin embargo, permanecía fiel al llamado recibido. Las dificultades financieras eran constantes. Muchas veces, los misioneros vivían con lo mínimo necesario, confiando en la providencia divina. Alfonso solía decir que Dios provee cuando es su obra la que está en juego, y de hecho, nunca faltó sustento para las necesidades más urgentes. La vida austera de los misioneros redentoristas también era una forma de testimonio. Vestían hábitos sencillos, comían poco y trabajaban mucho. Esa coherencia entre predicación y vida atraía el respeto incluso de no cristianos, que veían en ellos una fe viva y sincera. Poco a poco, la espiritualidad redentorista comenzó a consolidarse. Amor a la Eucaristía, devoción mariana, proximidad con los pobres y celo misionero. Ese conjunto de elementos formaba la base de un carisma que permanece vivo hasta hoy. El trabajo intenso, sin embargo, empezaba a desgastar la salud de Alfonso. Sufría problemas crónicos como artritis y dificultades visuales, pero continuaba viajando y predicando siempre que era posible. Su resistencia física estaba sostenida por la fuerza espiritual que encontraba en la oración. Incluso ante las limitaciones, Alfonso multiplicaba sus esfuerzos para que la congregación fuera reconocida oficialmente por la Iglesia. En 1749 recibió la aprobación papal, lo que dio seguridad y estabilidad a la obra misionera que había iniciado en Escala años antes. En 1762, Santo Alfonso ya contaba con más de 65 años, debilitado físicamente por enfermedades y desgastado por el intenso trabajo misionero. Para su sorpresa, fue nombrado por el Papa Clemente XIII, obispo de la diócesis de Santa Águeda de los Godos, en el sur de Italia. Alfonso no deseaba el episcopado, pues prefería continuar directamente en las misiones. Sin embargo, tras resistirse por un tiempo, aceptó la nominación como obediencia a la voluntad de Dios y de la Iglesia. Al asumir la diócesis, Alfonso encontró un rebaño en situación preocupante. Muchos sacerdotes vivían de manera relajada, había poca catequesis para el pueblo, y los sacramentos eran descuidados. La vida moral de la población también estaba debilitada, marcada por vicios, injusticias y poca práctica religiosa. Él percibió que sería necesario un trabajo arduo y profundo para restaurar la fe. Desde el principio, Alfonso aplicó el mismo método que usaba en sus misiones: cercanía con el pueblo, claridad en la doctrina y vida sacramental intensa. Visitaba personalmente las parroquias, organizaba retiros para el clero, incentivaba la confesión frecuente y promovía la comunión regular. Su presencia sencilla pero firme conquistó el respeto de todos. Una de sus mayores preocupaciones era la formación del clero. Alfonso sabía que un sacerdote mal formado comprometía toda la vida espiritual de su comunidad. Por eso, organizó cursos y entrenamientos para padres, insistiendo en la necesidad de estudio, oración y ejemplo de vida. También estimulaba la práctica de homilías simples y bien preparadas que llegaran al corazón de los fieles. En el campo de la teología moral, Alfonso se convirtió en un verdadero maestro. Su obra, Teología Moral, fue fruto de décadas de experiencia pastoral y reflexión profunda. Buscaba un equilibrio entre el rigor de la ley y la misericordia de Dios, siempre guiado por la verdad y la caridad. Su enfoque era contrario a los extremos. Combatía tanto el rigorismo inflexible como el laxismo permisivo. La principal marca de su teología moral era la búsqueda de salvar almas. Para Alfonso, el confesor debía ser como un médico que cura heridas, no como un juez que solo condena. Decía que un sacerdote que espanta a un penitente con dureza injusta puede perder un alma para siempre. Al mismo tiempo, advertía del peligro de minimizar el pecado y la necesidad de conversión. Además de su obra moral, Alfonso escribió libros espirituales que se convirtieron en clásicos de la literatura católica. Entre ellos destaca
la práctica del amor a Jesucristo, que trata de la unión del alma con Dios por la vía del amor y la entrega total a su voluntad. Otro libro de gran repercusión fue Las Glorias de María, donde defendió y explicó la devoción mariana de forma profunda y tierna. Las Glorias de María nació de su experiencia misionera. Alfonso percibía que muchos pecadores se acercaban a Dios más fácilmente por la intercesión de la Virgen María. Reunió ejemplos, oraciones y reflexiones que mostraban el papel de María en la historia de la salvación y en la vida de cada cristiano. Esta obra fortaleció la devoción mariana en todo el mundo. Sin embargo, el episcopado no estuvo exento de sufrimientos. Alfonso enfrentó la oposición de algunos sacerdotes que no aceptaban sus reformas, además de críticas de autoridades civiles que se incomodaban con su combate a la corrupción e injusticia. Su firmeza en la defensa de la fe también lo puso en choque con ciertas corrientes teológicas de la época. Las dificultades no venían solo de afuera, su salud continuaba empeorando. Sufría artritis severa, que deformaba sus huesos, y problemas de visión que casi lo dejaron ciego. En sus últimos años como obispo, necesitaba ser llevado en una silla para visitar parroquias y celebrar misas. A pesar de ello, mantenía el espíritu alegre y confiado en la providencia divina. En 1775, ya con 79 años y en estado de salud muy debilitado, Alfonso pidió al Papa Pío VI dejar el cargo de obispo. Su petición fue aceptada y pudo volver a la vida comunitaria junto a los redentoristas, aunque ya no tuviera fuerzas para participar activamente en las misiones. Aún así, continuó escribiendo y aconsejando espiritualmente a sus cohermanos. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por un doloroso malentendido, una disputa interna en la Congregación del Santísimo Redentor sobre ciertos cambios en las reglas llegó a Roma. Alfonso, ya muy anciano y casi ciego, firmó un documento creyendo que estaba en conformidad con la voluntad del Papa, pero en realidad el texto había sido alterado por otros. Esto generó su exclusión oficial de la propia congregación que fundó. Este episodio fue una gran cruz para Alfonso. Sufrió profundamente, pero no guardó rencor. Por el contrario, ofreció el sufrimiento a Dios y continuó rezando por los miembros de la congregación. Solo después de su muerte, se reconoció plenamente su inocencia en este episodio y fue restituido al lugar de fundador. A pesar de todo el sufrimiento, Alfonso mantuvo hasta el fin la serenidad y la fe. Decía que las pruebas eran señales del amor de Dios y que el verdadero discípulo de Cristo debía estar dispuesto a llevar la cruz. Su vida interior permanecía intensa, alimentada por la oración y la contemplación. En esta fase final, produjo aún más obras espirituales. Escribió reflexiones sobre la pasión de Cristo, meditaciones para retiros y textos sobre la vida de oración. Sus últimas palabras escritas revelan el corazón de un hombre que vivió enteramente para amar y servir a Dios. En su vejez, Alfonso también se dedicaba a oír las confesiones de quienes lo buscaban, incluso con su audición debilitada. La paciencia y dulzura con que trataba a cada penitente impresionaban a todos. Se veía a sí mismo como un padre que acoge a los hijos, no como un juez distante. La devoción a Nuestra Señora continuó siendo la fuente de su fuerza espiritual. Alfonso rezaba diariamente el rosario, meditaba sobre los misterios marianos y recomendaba a todos confiar en María como la abogada de los pecadores. Hasta sus últimos días, mantenía consigo una pequeña imagen de la Virgen que besaba con ternura. Al final de su vida, ya casi totalmente incapacitado físicamente, Alfonso se dedicaba solo a la oración, a celebrar la misa con ayuda y a escribir cuando sus fuerzas lo permitían. Decía que, en ese momento, su misión era rezar por la Iglesia y por los misioneros que continúan la obra. Los últimos años de Santo Alfonso María de Ligorio fueron vividos en intensa unión con Dios, a pesar de las severas limitaciones físicas. Estaba prácticamente ciego, sufría artritis deformante que lo obligaba a permanecer casi siempre sentado y sentía dolores constantes. No obstante, no se quejaba.
ofreciendo todo como sacrificio por la salvación de las almas y por el bien de la Iglesia. Incluso sin fuerzas para predicar o viajar, Alfonso se dedicaba a escribir siempre que podía. Dictaba textos a sus asistentes, produciendo reflexiones profundas sobre la vida espiritual, la oración y la devoción mariana. Muchas de esas obras serían publicadas después de su muerte y se convertirían en fuente de inspiración para generaciones de fieles y sacerdotes. En los últimos meses de vida, su fragilidad aumentó considerablemente. Ya no podía celebrar la misa solo, necesitando la ayuda de otros sacerdotes. Sin embargo, su devoción y recogimiento eran tan profundos que quien asistía a la celebración sentía que estaba en presencia de un santo. Sus palabras y oraciones estaban cargadas de ternura y fervor. A pesar de los dolores y las injusticias que sufrió, especialmente por haber sido apartado formalmente de la congregación que fundó, Alfonso jamás dejó de rezar por los redentoristas. En su corazón nunca hubo espacio para el rencor. Había solo amor y deseo de que su obra continuara fiel al Evangelio y a los más pobres. En la noche del 31 de julio de 1787, Alfonso entró en agonía. Sus cohermanos se reunieron en oración alrededor de su lecho. Aún debilitado, hizo la señal de la cruz y murmuró palabras de entrega total a Dios y a la Virgen María. En las primeras horas del 1 de agosto de 1787, con 91 años de edad, entregó su alma al Creador, partiendo serenamente. La noticia de su muerte se propagó rápidamente y causó gran conmoción. Muchos fieles, sacerdotes y religiosos acudieron para venerar su cuerpo y testimoniar el cariño y la gratitud por aquel que había dedicado toda su vida a la salvación de las almas. Su fama de santidad ya era reconocida mucho antes de su partida. El proceso de beatificación de Alfonso comenzó pocos años después de su muerte. Testimonios de milagros atribuidos a su intercesión y el impacto de su obra misionera y teológica impulsaron el reconocimiento oficial de la Iglesia. El 15 de septiembre de 1816, el Papa Pío VII proclamó beato a Santo Alfonso María de Ligorio. La canonización se llevó a cabo el 26 de mayo de 1839, bajo el pontificado del Papa Gregorio XVI, que destacó a Alfonso como ejemplo de pastor celoso, maestro de la vida espiritual y defensor de la moral cristiana equilibrada. Su fama no dejó de crecer y sus obras pasaron a ser estudiadas en seminarios y universidades católicas de todo el mundo. En 1871, el Papa Pío IX lo proclamó doctor de la Iglesia, reconociendo la profundidad y relevancia de sus escritos teológicos, especialmente en el área de la teología moral. Santo Alfonso es hasta hoy considerado patrono de los confesores y moralistas por su habilidad para unir fidelidad a la verdad y compasión por el pecador. Además de su obra teológica, el legado de Alfonso vive a través de la Congregación del Santísimo Redentor, que se ha extendido por todos los continentes. Misioneros redentoristas continúan predicando misiones populares, visitando comunidades abandonadas y llevando la palabra de Dios a los más pobres, fieles al carisma del fundador. La devoción a Santo Alfonso también se mantiene viva entre los fieles. Muchos recurren a su intercesión para obtener fuerza espiritual, discernimiento moral y valentía ante las dificultades. Su énfasis en la oración, especialmente en la adoración al Santísimo Sacramento y en la devoción a María, continúa inspirando a cristianos en todo el mundo. La obra Las Glorias de María, en particular, permanece como uno de los libros marianos más leídos de la historia. Se reimprime y traduce constantemente, sirviendo como guía de oración y meditación para quienes desean crecer en el amor a la Madre de Dios. Alfonso veía a María como refugio seguro para todos, especialmente para los pecadores. Su frase, quien reza se salva, quien no reza se condena, sintetiza su enseñanza sobre la importancia de la oración. Para él, rezar no era solo una devoción opcional, sino una necesidad vital para mantener el alma unida a Dios y perseverar en la gracia. En el campo de la moral, su influencia sigue viva.
La Iglesia reconoce en Alfonso el modelo de cómo abordar cuestiones morales complejas, sin abandonar la fidelidad a la verdad ni la misericordia con los fieles. Su doctrina aún es referencia en los estudios de teología moral contemporánea. El ejemplo personal de Santo Alfonso también es un poderoso testimonio. Demostró que es posible unir una vida de intensa actividad pastoral con profunda vida interior, que es posible ser al mismo tiempo misionero, escritor, obispo y hombre de oración, y que la fidelidad a Cristo exige perseverancia hasta el fin. Hoy, su tumba en Pagani, Italia, es lugar de peregrinación y devoción. Allí, miles de fieles van a buscar su intercesión, agradecer gracias recibidas y renovar el compromiso de vivir según el Evangelio. La atmósfera de paz y recogimiento que se siente en ese santuario es reflejo de la vida santa que llevó. Santo Alfonso María de Ligorio permanece como faro para la Iglesia, especialmente en tiempos de confusión moral y alejamiento de la fe. Su vida y sus escritos invitan a todos los cristianos a vivir con firmeza la verdad y con ternura la caridad, recordando siempre que el objetivo final es la salvación de las almas. La fiesta litúrgica de Santo Alfonso se celebra el 1 de agosto, fecha de su entrada en el cielo. Ese día, la Iglesia invita a los fieles a recordar su vida y a pedir su intercesión para que también podamos ser misioneros del amor de Cristo, cada uno en su propia realidad. Al cerrar su historia queda el testimonio de un hombre que, incluso en las mayores pruebas, nunca perdió de vista la meta suprema: amar y servir a Dios sobre todas las cosas. Y por eso, siglos después, Santo Alfonso María de Ligorio continúa hablando al corazón de la Iglesia e inspirando a quienes desean seguir con fidelidad el camino de Cristo.